bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Andece con Paso Verde. En realidad empezamos hoy presentando los distintos sellos de certificación de la sostenibilidad de la construcción y creemos que era inevitable comenzar con la herramienta BREEAM, con el sello BREEAM, porque es el sello pionero desde el año 1990 y para ello hoy tenemos a Mara Rodríguez Hermida, que representa al Instituto Tecnológico de Galicia. Así que nada, lo primero agradecerte tu participación. Bienvenida, Mara. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por tener esa deferencia, ¿no?, con nosotros de ser los primeros en hablar. Bien, BREEAM es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad. Ya lo ha dicho Alejandro, es pionero, digamos que fue el primero a nivel mundial, aunque ahora a lo largo de todo el mundo hay muchos certificados en muchos países. Digamos que los dos que destacan en términos internacionales o los que tienen esta naturaleza más internacional son BREEAM y LEED. BREEAM es inglés y LEED que es americano. Aproximadamente en los años 90 empezaron a plantearse, ¿no?, cómo podían mejorar la salud y el bienestar de los ocupantes de un edificio de oficinas. Y ese fue el germen de BREEAM, y salud y bienestar para los ocupantes. Y a partir de ahí fueron incorporando más aspectos de sostenibilidad, más aspectos ambientales, para llegar a lo que hoy conocemos como BREEAM. Nos gusta decir que BREEAM al final no deja de ser la cara más visible de algo mucho más grande, de un proyecto mucho más ambicioso, que lo que pretende es transformar y tirar del mercado para conseguir que este sector en el que trabajamos, que tiene esta inercia, bueno, pues se transforme y empiece ya a incorporar todos estos aspectos de sostenibilidad tan necesarios para conseguir un entorno construido más sostenible. Está basada en un sistema de puntuación y es muy flexible. Otra de las características de BREEAM es que es un sistema de certificación, es verdad, pero es voluntario. Es decir, no tenemos ninguna ley en España, ninguna normativa que obligue a los promotores a certificar sus edificios. Sí es verdad que cada vez con más frecuencia aparece como criterio de mejora, por ejemplo, en licitaciones de distintas administraciones, tanto a nivel local como administraciones autonómicas, incluso a nivel nacional. Y esto es una práctica cada vez más habitual. Si estamos hablando de España, estamos hablando de Holanda, por ejemplo, o de Suecia. ¿Y cuál es digamos que la característica para que se haga esto? Bueno, el principio fundamental de BREEAM es el pensar global y actuar local. Es decir, es verdad que hay unos manuales internacionales. BREEAM lleva muchísimos años, como hemos visto, investigando y es quien tiene el conocimiento, pero es necesario trasladar y aterrizar a cada país, a las características de cada país, todas esas exigencias o esos criterios de evaluación que están definidos desde Reino Unido. Aquí hablamos pues, de temas que tienen que ver con la normativa, temas que tienen que ver con el clima, con nuestra forma de vivir, con la cultura. Y el tercer vector o valor diferencial es que en nuestro caso, en el caso de BREEAM, es necesario e imprescindible que haya una tercera parte independiente, es decir, entre nosotros, que somos la entidad acreditadora, y el cliente final, el promotor, tiene que haber un profesional del sector, un arquitecto, un ingeniero, un aparejador, un consultor medioambiental que se ha formado bajo la formación y los estándares de BREEAM y es el que va a asesorar y es el que está en contacto con el cliente para conseguir certificar el edificio. Y todo esto, en nuestro caso también, en el caso de BREEAM en España, también, y esto es muy novedoso, estos profesionales están acreditados por ENAC bajo la norma 17024, que es una norma que certifica personas. Para nosotros, y nos gusta decir que el éxito al final del certificado es gracias a estos, ¿no?, los protagonistas de
del éxito son nuestros asesores BREEAM, porque son los que consiguen que prácticamente el 100% de los proyectos que nacen con una vocación o tiene el cliente un interés en certificar, acaban consiguiendo el certificado. Es decir, que no registran el proyecto en nuestra web por temas de comunicación y marketing, sino que llegan al final, o sea, que consiguen que se certifique el edificio. En España hoy tenemos del orden de 150 asesores licenciados, que son los que están, como digo, en contacto con el cliente y son en los que recae la mayor parte del trabajo. La eficiencia energética es muy importante, pero si hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta otros muchos aspectos que tienen que ver con criterios ambientales, criterios sociales y económicos. Y para ello nosotros, además de energía, evaluamos 9 categorías, que es lo que llamamos las categorías ambientales, que serían los temas en los que contenemos todos los criterios de evaluación o todas las exigencias que tienen que cumplir los edificios para poder certificarse. Como veis, una de nuestras categorías y que tiene mucho que ver con el webinar de hoy es la categoría de materiales, que luego desarrollaremos un poquito más. También nos gusta decir más allá de la normativa, ¿y esto por qué? Porque es nuestro punto de partida, es decir, un edificio que en España cumple normativa, pues si le pasásemos el manual, probablemente, y en algún caso hemos hecho estudios en este sentido, no llega a conseguir el certificado, porque el punto de partida de BREEAM es partimos de la normativa. Más allá de la obra nueva, ¿qué queremos decir con esto? Pues que en BREEAM permite evaluar todo el ciclo de vida del proceso, digamos, que no solo aplica a obra nueva, sino que podemos evaluar y certificar cualquier intervención, desde una rehabilitación, el acondicionamiento de un local, el acondicionamiento de un centro comercial y también más allá de los edificios, es decir, con BREEAM se puede certificar edificios propiamente dichos, pero también podemos ir un pasito más atrás y certificar, por ejemplo, un master plan o un planeamiento urbanístico. Permite evaluar todo el ciclo de vida del proceso constructivo, que nosotros lo organizamos en los esquemas de certificación. Cada uno de estos esquemas de certificación tiene un manual técnico, porque es verdad que las exigencias o los criterios ambientales o los criterios de sostenibilidad que tiene que tener un proyecto a escala urbana no pueden ser los mismos que un proyecto de un edificio de viviendas, por ejemplo. Pues en base a eso tenemos el manual de urbanismo, el esquema de urbanismo con su manual correspondiente. Si hablamos de edificios de tipología no doméstica, utilizaríamos el manual de nueva construcción. Si quisiésemos evaluar la sostenibilidad de un edificio de viviendas, utilizaríamos el manual, que es el manual de vivienda. Tendríamos el manual BREEAM en uso, que es el que permite evaluar edificios que están en uso, que están ocupados y en funcionamiento. Tenemos un manual para cada esquema. Cada manual está organizado en estos temas, en estas categorías ambientales. Cada categoría ambiental tendrá un número determinado de requisitos y dentro de estos requisitos pues habrá también pues, un número determinado de criterios de evaluación. En función de los criterios que vayamos cumpliendo, se conseguirán más o menos puntos. O, por ejemplo, materiales, que es la tercera en importancia, que los materiales van a contribuir de forma directa o indirecta en otras categorías, como luego veremos. Es decir, hay una categoría específica de materiales, pero no podemos obviar que los materiales van a tener mucha influencia en temas de eficiencia energética, en temas de gestión de residuos, en temas de gestión de la, ambiental de la obra, por ejemplo, que es un funcionamiento muy sencillo, es decir, no hay que hacer unos cálculos súper complejos para poder saber cuál es la clasificación del edificio, sino que es muy fácil, pues cada requisito nos da unos puntos, en función de los puntos que consigamos, le aplicamos esa ponderación medioambiental, con eso conseguimos una puntuación final y esa puntuación final en BREEAM se traduce en 5 clasificaciones, en una escala de 5, que lo traducimos en 5 estrellas, ¿no? Que va de correcto, bueno, muy bueno, excelente y excepcional. En España, de los 1000 proyectos prácticamente que tenemos certificados,
digamos que estaríamos, el porcentaje mayor de proyectos está entre bueno y muy bueno, que también es digamos, el patrón a nivel internacional. Excelente, ya el porcentaje baja muchísimo, y excepcional suelen ser, en términos globales de BRIAM, el 1% de los proyectos. En el caso de España tenemos un poquito más, estamos en el 3%, pero bueno, ya son proyectos tractores, proyectos referentes y proyectos que, bueno. Primero, en lo que nos basamos y donde ponemos el foco es en la selección y adquisición de materiales de construcción. Y el segundo aspecto importante es fomentar la consideración integral de los materiales de construcción, o sea, a nivel edificio, es decir, no a nivel producto. El hecho de que un producto cumpla en BRIAM no es suficiente, tiene que haber un abanico de productos que formen parte del edificio y que contribuyan a mejorar el impacto, la sostenibilidad del edificio. Normalmente, en la mayoría de los requisitos hablamos del 80% de los productos y materiales. Estos principios también los podemos, que tienen que ver con la selección y aprovisionamiento responsable, lo que hay detrás de los requisitos de BRIAM, los podríamos reducir a estos tres primeros que podéis ver ahí. Primero, fomentar las certificaciones de aprovisionamiento responsable. Segundo, el análisis del ciclo de vida, fundamental para conseguir cuantificar y poder comparar los impactos ambientales de todo el edificio. Valoramos las declaraciones ambientales de producto, ¿no? Es un poco para empujar, para ayudar a los fabricantes, de alguna manera premiarles, porque al final están haciendo un esfuerzo. Es fomentar también desde la fase de selección de producto que se tengan aspectos, que se tengan en cuenta aspectos que tienen que ver con la durabilidad y la resiliencia de los materiales o de los sistemas constructivos que van a formar parte del edificio, sobre todo teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, la adaptación al cambio climático. Esa contribución más directa, porque se pide que el producto o el sistema tenga un certificado determinado, que eso es fundamentalmente, están en la categoría de materiales y en la categoría de salud del aire interior. Y, importantísimo, el enfoque a nivel edificio, es decir, el hecho de que un producto o algún fabricante que a lo mejor comunica con mi producto se pueden conseguir 5 puntos en BRIAM, no es verdad, no es veraz, ¿no? O sea, tu producto puede contribuir a conseguir puntos en un requisito determinado, pero por sí mismo nunca cumpliría. Nosotros el primer manual que adaptamos en el año 2010, digamos que en materiales, que era yo la secretaria además del grupo, materiales es donde hicimos más cambios, porque era como inviable en España hablar de un análisis de ciclo de vida. Entonces introdujimos el tema del ecoetiquetado, valorar el ecoetiquetado. Incluso valorábamos las autodeclaraciones. O sea, le gustó el enfoque que tuvimos en España, que es, vale, lo importante es hacer un análisis de ciclo de vida. Con prescribir productos con etiquetado, en términos de sostenibilidad, no ganamos nada. Ahí lo tenemos claro, pero estamos tirando un poco del sector, estamos tirando de que los fabricantes de alguna manera digan, bueno, pues yo si hago esto consigo vender más porque esta gente lo valora, y en ese sentido, hombre, sí que ha cambiado el escenario en 10 años. Si antes no sabíamos lo que era un análisis de ciclo de vida, muchos de nuestros proyectos ahora ya hacen análisis de ciclo de vida. Estamos en un contexto donde parece que por fin se está apostando más por sistemas constructivos industrializados, mucho menos dependientes de hacerlo in situ, de hacerlo a pie de obra, sino sistemas que ya vienen prefabricados y que las operaciones a llevar a cabo en la obra pues, se limitan al mínimo posible, a operaciones casi de puro ensamblaje. ¿El empleo de sistemas industrializados es algo que se valore actualmente dentro de la categoría de residuos? No, de forma específica no se valora, ¿no? Digamos que sería un sistema constructivo que se valoraría de forma global junto con otros sistemas. Pero es verdad que una construcción industrializada ya
por su naturaleza va a ser siempre más sostenible que una construcción tradicional y que de forma transversal se valora en BREEAM, no de forma específica, pero digamos que un proyecto de esa naturaleza, en los requisitos que tienen que ver con la gestión ambiental de la obra, pues van a ser facilitadores esos sistemas, ¿no? Porque van a conseguir reducir los consumos de energía, de agua, la contaminación en la obra, una obra más segura, pensando ya en el punto de vista de los trabajadores, más limpia. Eso si hablamos de gestión de la obra propiamente dicha. Si hablamos de temas de eficiencia de los recursos, como tú decías, pues la categoría de residuos va a valorar también muy positivamente ese tipo de sistemas, porque van a contribuir a generar menos residuos, menos desvío de vertedero, probablemente a incorporación de áridos reciclados, a gestionar o a ser más eficientes en el diseño del edificio en cuanto a materiales que vamos a incorporar, y también, que lo comentábamos antes, en cuanto a temas de durabilidad y resiliencia, ¿no? Al final hay un requisito, por ejemplo, en uno de nuestros manuales más recientes, en el que se valora pues, la resiliencia de la envolvente y la estructura, ¿no? Que digamos que serían donde estarían estos materiales en cuanto a cuestiones como la adaptación al cambio climático. Es decir, y luego, al margen ya de lo que son nuestros manuales, nosotros en breve vamos a sacar un nuevo procedimiento que le vamos a llamar una preaprobación, en el que este tipo de sistemas, o en el que, por ejemplo, las viviendas modulares o la construcción prefabricada va a salir bastante beneficiada, porque esto permitirá a promotores que construyen este tipo de edificaciones el preaprobar requisitos, ¿no? Es decir, requisitos que son siempre iguales porque están, digamos, es el mismo proyecto siempre, con los mismos sistemas, lo único que va a cambiar el emplazamiento. Pues vamos a permitir eso, que se puedan preaprobar requisitos, con lo cual vamos a reducir plazos en todo lo que tiene que ver con la documentación necesaria para generar los procesos de evaluación y certificación en BREEAM, ¿no? Desde la fase de proyecto se tiene ya que decidir, o debería de decidirse, si se va a certificar conforme a BREEAM u otro sistema. Sí. Entonces, esto es una manera, como dices tú, de facilitar también que desde el proyecto se definan ya los sistemas industrializados. Claro, claro. Pero sobre todo pensando en el promotor de vivienda modular, de construcción industrializada puramente dicha, que se hace todo en fábrica y que simplemente cambia el emplazamiento, ¿no? O sea, todos aquellos requisitos que dependen de la localización se tendrán que evaluar para cada proyecto, pero todos aquellos que son siempre iguales, ¿no? Que se repiten, que son las mismas especificaciones, los mismos productos, los mismos sistemas constructivos, se facilitaría bastante todo el proceso. Entre otras tendencias, dado el problema que tenemos importante de polución, ¿habéis llegado a valorar dentro de esta categoría el empleo de productos descontaminantes, como pueden ser aquellos elementos, como son los prefabricados de hormigón, que tienen capacidad descontaminante a través de la tecnología fotocatalítica, como un criterio más a valorar para puntuar? En los manuales que tenemos ahora en el mercado no se valora. Es verdad que sí nos ha llegado alguna consulta, pero no se valora específicamente. Sí, es verdad que el enfoque del requisito en concreto de NeoX es minimizar las emisiones procedentes de las instalaciones de la caldera y de agua caliente sanitaria en el edificio, ¿no? O sea, el objetivo es que en fase de diseño se prescriba una solución de bajas emisiones, y ese es el objetivo, que digamos con la que se beneficie reducir las emisiones del ambiente local donde está ubicado el edificio. Ahora mismo ese es nuestro objetivo. Probablemente en próximas actualizaciones o nuevas versiones pues iremos, digamos que añadiendo, ¿no? Ampliando un poquito la exigencia e incorporando pues, otras cuestiones que ya están más en el mercado y que también favorecen la reducción de las emisiones del ambiente. Es a destacar
es que hace alusión al ICES, que es el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. ¿Conoces o es habitual que sea un criterio que se verifique o se acabe exigiendo? A ver, yo es verdad que a lo largo de estos años también formé parte de la unidad de verificación y verifiqué muchos proyectos, y yo no me he encontrado con ningún proyecto que tuviese, bueno, que hubiese calculado este índice. Esa es la realidad. Es verdad que al final este índice no deja de ser un mini BREEAM, ¿no? Para la estructura, porque todos los aspectos que se valoran los acabamos de ver, ¿no? O sea, la gestión medioambiental, la minimización de consumos en la obra, el aprovisionamiento responsable, la incorporación de residuos reciclados. Es decir, que todo lo que de alguna manera nos vamos a encontrar en requisitos BREEAM, pues aquí de forma específica para la estructura se calcula, ¿no? y se puede medir. Es verdad que un proyecto que nazca con esta vocación es un proyecto estrella, ¿no? Es un proyecto que ya nace con la vocación de que la estructura pues incorpore estas buenas prácticas. Seguramente sea un proyecto que no solo en la estructura va a incorporar esas buenas prácticas de sostenibilidad, sino que eso lo va a llevar a todos los aspectos que tienen que ver con el diseño y la construcción del edificio. Por tanto, no se valora de forma específica, pero el hecho de que hayan calculado este índice va a funcionar muy bien en BREEAM. Pero lo que comentamos y que ya creo que he repetido un montón y ya me siento un poco repetitiva, que al final BREEAM tiene un enfoque más global a nivel edificio. Entonces, no sería suficiente si la estructura tiene este índice, ¿no? Tendremos que acompañarlo con al menos el 70, el 80%, depende del requisito, de los sistemas, de los materiales que forman parte del edificio. Conocemos que se está haciendo, se lleva tiempo haciendo una especie de ejercicio, de análisis en paralelo para ver aquellos criterios que están alineados o que tienen cierta equivalencia. Nosotros publicamos un documento de sinergias que no llegaba al nivel de detalle de definir alineaciones o equivalencias. Eran sinergias entre el manual de nueva construcción, que es el que aplica a no doméstico, o sea, digamos que a terciario, oficinas, centros comerciales, etcétera, y WELL. Ahora acabamos de publicar, o más bien WELL acaba de publicar un documento en el que obviamente hemos trabajado y consensuado, lo han consensuado con nosotros, que ya establece, va más al detalle, ya es un crosswall o una pasarela propiamente dicha, es decir, ya llega a un nivel de detalle en el que define los requisitos o las características de WELL y BREEAM que son equivalentes, o si no son equivalentes, pues llegamos al nivel de alineación, es decir, que hay sinergias, están alineados, y el hecho de que un edificio BREEAM haya cumplido esos requisitos, pues va a ser más fácil en WELL conseguir la característica o la documentación. Por mi parte, despedirme. Muchísimas gracias a Andece por invitarnos a esta charla webinar. Y nada, os emplazo a que si queréis consultar más información, tenéis mis datos ahí en la presentación, o incluso, bueno, recordaros que tenéis ese webinar específico para fabricantes. Y nada más, un saludo. Muy bien, Mara, muchísimas gracias a ti en particular y al Instituto Tecnológico de Galicia. Y nada, les emplazamos para los siguientes webinars del ciclo. Gracias y hasta la próxima.